En esta tarde quiero hablar de las características que Cristo dijo que tendría su iglesia. Pero no son solo características teóricas, sino características en la vivencia. Vamos a recordar que el Señor Jesucristo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, le decía de la siguiente manera a los discípulos. El libro de los Hechos es prácticamente el comienzo de la historia de la iglesia que Cristo dijo que edificaría para sí. No, Jesús no fundó ninguna religión en sí. Amén. Él vino a hacer discípulos para el reino de los cielos, para su reino. Y a los seguidores les decía de esta manera. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Entonces tenemos que recordar que hasta ese momento, al igual que en el Antiguo Testamento, no todo el mundo recibía el Espíritu Santo. Solamente los profetas recibían del Espíritu Santo mensajes o revelaciones, algunas experiencias así, pero no era todo el pueblo de Israel el que recibía la presencia del Espíritu Santo. Pero Jesucristo le había dicho a Nicodemo en Juan, el Evangelio de Juan, que era necesario nacer del agua y del Espíritu. Amén. Jesucristo había prometido en Juan también que era necesario que Él se fuera para que viniera el Consolador, el Espíritu Santo, que estaría con nosotros y en nosotros hasta el fin. Y que Él nos recordaría las cosas que habrían de venir y nos recordaría lo que Jesús enseñó. Esa era la promesa para los creyentes. Entonces, el libro de los Hechos comienza a contarnos cómo todo eso se comienza a cumplir. Aquí, antes de ascender al cielo, Jesús, en Hechos capítulo 1, verso 8, le dice a los discípulos eso: no se vayan de Jerusalén y espérense, porque recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Más adelante, en el capítulo 2, nosotros vemos cómo se cumple eso en lo que se llama el día de Pentecostés, cuando estaban 120 personas en el aposento alto orando en comunión ahí, y el Espíritu Santo los bautizó, como decimos popularmente en el lenguaje cristiano. Vinieron lenguas repartidas como de fuego y tuvieron una experiencia sobrenatural, pero no era como hoy en día que convulsionan y se tiran al suelo y entonces tiene el líder el poder de tumbar a 50 y no. Tenía un propósito. Ellos hablaron en lenguas de la gente que estaba en esa ciudad, que Jerusalén era una metrópoli, digamos así, donde habían medos, persas, elamitas, de diferentes etnias, de diferentes grupos y de diferentes idiomas o dialectos. Y entonces en ellos, en los 120, fueron repartidos la capacidad de hablar estos idiomas y testificar las maravillas de Dios. Pero todo esto comenzó a hacerse notorio entre la gente, y pues la primera predicación del apóstol Pedro se convirtieron como 3,000 personas, y en la segunda como 5,000, y entonces pues se formó un grupo grande, y así prácticamente nace la iglesia, y estaban muy cómodos ahí en Jerusalén, felices. Amén. Entonces los 7 primeros capítulos del libro de los Hechos nos narran todo ese nacer de la iglesia cristiana, o sea, de los seguidores de Jesús, no de una religión. Ahí no dice y fundó Jesucristo tal congregación. Amén. Ahí no dice nada de eso, o fundó tal religión, no dice.
se fueron agrupando los que oían el mensaje, aceptaban a Jesús y eran bautizados en el nombre de Jesús, con una condición: arrepentidos, dice Juan, el apóstol Pedro en Hechos 2:38, arrepentidos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. O sea, en el único nombre que hay perdón de pecados es en Jesús. No hay nadie más. Entonces estos 7 primeros capítulos nos narran todo eso, cómo Pedro y Juan manifestaban el poder de Dios. Amén. Cómo la gente se fue agrupando. Dice el capítulo 2 hacia el final, la vida de los primeros cristianos, los milagros que hacían, las predicaciones de Pedro, cómo los mismos religiosos de la época sentían celos y los hicieron pues hasta llevar al concilio, estar presos, y cómo Dios los liberó, cómo tenían en común todas las cosas, cómo la manifestación del Espíritu Santo a través de dar discernimiento a Pedro, al apóstol Pedro, cómo la gente vio o miró que esto no era un cuento vacío, sino que había un respaldo de Dios. Y tenemos el caso de Ananías y Zafira, cómo Dios les hace juicio por tratar de mentirle al Espíritu Santo. Pero también vemos muchas señales y maravillas que hacía el Señor a través del apóstol Pedro, de Juan, cómo ellos son perseguidos dentro de ahí, porque el Señor les había dicho: vosotros no sois del mundo. Si el mundo, si fuerais del mundo, el mundo os amaría. Cómo tienen que elegir a 7 diáconos para que les ayuden a repartir las cosas, a ocuparse de lo social de la iglesia, digamos así. Y cómo en el capítulo 7, de esos diáconos que eligen, cómo el Señor Dios usa a Esteban y termina predicando un evangelio, digámoslo así, que contundente, que enfrenta a los religiosos y a los fariseos con sus mentiras. Ellos se les desata la ira y terminan apedreándolo, pero él duerme espiritualmente hablando al recibir todo ese apedreamiento, y va con el Señor. Y se ve los cielos abiertos y al Hijo de Dios que está a la diestra del Padre. Para los judíos religiosos, fariseos de esa época, eso era pues una provocación, y por eso terminan matando a Esteban como el primer mártir. Dije yo en el título que son las características que Cristo anunció. Dijo que seremos perseguidos, que Él los mandaba como ovejas en medio de lobos, y ahí comienza a cumplirse esto. En el comienzo del capítulo 8 nos damos cuenta de que está una persona ahí, Saulo de Tarso, como el protagonista de estas persecuciones a la iglesia. Amén. Comenzamos ahí a ver que ya no es con 1 o 2 líderes, o sea, con Pedro o Juan, que los persiguen, sino ya comienza a desatarse una persecución a todo aquel que dijera que era seguidor de Cristo, el camino, como se llamaban inicialmente, o que eran cristianos porque seguían a Jesucristo. Amén. Hoy en día cualquiera carga una cruz y dice que es cristiano, y todo el mundo le cree. Cualquiera hay por lo menos 5 tendencias religiosas que dicen que son cristianos, y algunos ni creen en las verdades de Cristo. Pero eso es el hombre desde su manera. Estos que me menciona aquí el libro de los Hechos, es la gente que estaba dispuesta a dar su vida, como lo hizo Esteban, por el Señor. Amén. Pero Jesucristo había dicho que sería perseguida, y entonces empieza a sufrir de lo que el Señor pues ya les había advertido a los discípulos, que ahora podemos decir son apóstoles ahí, porque son los que comienzan a fundar iglesias. Amén. Hoy en día cualquiera se echa el título de apóstol y ni siquiera ha fundado nada. Consiguió a otros
que sí habían hecho iglesias y entonces dice, ustedes necesitan la cobertura de un apóstol y se pone encima de ellos para que lo alimenten. Y estos discípulos, al comenzar a fundar iglesias, se convierten en apóstoles, ya le enseñan la doctrina. Acordémonos que fue escrito precisamente de esas vivencias. Amén. Entonces, estos discípulos, como lo dije antes, estaban muy cómodos todos en Jerusalén, pero a raíz de la muerte de Esteban se da una persecución y entonces tienen que salir y se dispersan por Samaria, por Judea. Amén. Dice el verso 1, dice, y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de los seguidores de Jesús. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. O sea, ya no agarraron a Pedro y a Juan, sino a todos los otros que los seguían a ellos. ¿No? Digo, no agarraron, es un decir, no esparcieron más bien. Amén. Dice, y hombres piadosos llegaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastrando a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. O sea, comenzó el mundo, el enemigo de la iglesia que está sobre el mundo, a manifestar su persecución como Jesús había anunciado. Entonces, y como resultado de esa situación, dice el verso 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria. Felipe era un apóstol. Y les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. O sea, había un respaldo de Dios a la predicación del evangelio. Dice, porque muchos que tenían espíritus inmundos salían de estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Amén. Pero ahí no me dice que Felipe entonces comenzó a ser el gran líder. No, él hizo lo que le correspondía. Amén. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Y ahí me muestra una cosa bien interesante, que cuando la gente predica, hay muchos que pueden oír y muchos que pueden incluso hasta creer. Pero hay un detalle que tiene que haber en el corazón de la persona o del que cree. Y es lo que dijo el apóstol Pedro en el capítulo 2, verso 38 del libro de los Hechos, que ya lo mencioné. Que arrepentíos y bautícense en el nombre de Jesús para perdón de pecados, para ser salvos. Amén. Ese es el único, digámoslo así, la única condición para que la salvación en Cristo tenga efecto es que la persona crea, pero crea desde el arrepentimiento de sus pecados. Amén. No hay más sacramento, ni el mismo bautismo. Son ordenanzas que el creyente va a cumplir porque ama al Señor, pero igual el ladrón, hablábamos con mi esposa esta semana, el ladrón arrepentido en la cruz no alcanzó a bautizarse, no podía bautizarse, pero Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Él fue salvo. La cuestión es que, ¿por qué hago referencia a esto? Porque aquí el verso 9 me dice, pero había un hombre llamado Simón. O sea, acabamos de leer que el Señor estaba manifestándose a través del apóstol de Felipe y hacía sanidades, liberaciones y milagros. Y eso traía gran gozo a la gente de esa ciudad. Pero entre esa gente había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún... Mire, Satanás siempre usa poderes para engañar a la gente, no para llevarlos a Dios. Igual, hoy en día hay mucha congregación que hace milagros,
pero sus no son guiados idolatrando al líder o algo. Eso no es de Dios. Eso es muchas veces obra del mismo enemigo. A él no le importa que el nombre de nadie a Jesús ahí. Lo que importa es que la gente no se arrepienta. Entonces los milagros sin arrepentimiento o las señales y prodigios sin arrepentimiento de la gente no sirven para nada. Acordémonos que Dios está formando su iglesia. Amén. Entonces va hablando de Simón, que había engañado a la gente con magia. Amén. Ejercía la magia, dice. Y había engañado a mucha gente en Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente. Amén. La gente siempre es dada a oír espíritus engañadores. Pero cuando uno predica al Espíritu de Dios o al Señor Jesucristo, casi mucha gente le cuesta, le queda difícil creer. Dice, a Simón, oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. La gente era la que decía eso. Este es el gran poder de Dios. Pero no era el gran poder de Dios. El gran poder de Dios estaba obrando, era en Felipe. ¿Soy claro? Amén. Entonces, en el poder que obraba en Simón, el mago, la gente lo identificaba como el gran poder de Dios. Y les cuento un detalle. Estuve hablando hace un tiempo, varios años atrás, con una señora que estaba iniciándose en la santería. Y realmente, pues, es una religión que se da mucho en el Caribe y en Colombia también. Y ellos invocan espíritus, demonios, y usan muchas veces las imágenes de los santos católicos. Es una situación que se mezcló en el Caribe cuando pues la traída de los esclavos africanos y todo esto. Pero dentro de esos dioses o santos que ellos llaman, que no son santos, hay uno que lo llaman el gran poder de Dios. Esta señora era devota, digámoslo así, o era bajo de ese demonio, el gran poder de Dios. ¿Qué es lo que decía la gente que tenía el mago Simón? El gran poder de Dios. Porque el enemigo es sutil, engañador. Nosotros sabemos que ese no era el poder de Dios. La magia no obra con poder de Dios. Amén. Entonces dice, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas, con ese supuesto gran poder de Dios, les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, dice el verso 12, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y hasta ahí se bautizaban ¿en qué? En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hay dos cosas que anunciaba y que debe anunciar la iglesia de Cristo. El reino de Dios. Amén. Pero el reino de Dios desde la Biblia. Como la Biblia nos lo enseña. Porque hoy en día hay muchas iglesias y hay un gran líder argentino, no lo voy a mencionar, que andan predicando el dominionismo. Incluso algunas de las cosas que ¿cómo dijeron? Que predicaba hay un predicador que yo admiro muchas cosas que él ha dicho, pero lo que dice lo discierno todo a la luz de la Biblia. Y él era como partidario de esta tendencia, el dominionismo. ¿Qué quiere decir eso? Que hay muchas iglesias predicando que la iglesia, que el cristianismo tiene que imponer el reino de Dios sobre la tierra para que Cristo venga. Y eso está equivocado. Amén. Porque Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo. Entonces, cuando anunciamos el reino de Dios, no es de este mundo. Jesús va a venir a reinar y va a establecer su reino, pero es Él. Amén. Mientras tanto, como lo decía el otro día, las iglesias deben ser una embajada del reino, o sea, lugares o grupos de personas donde se manifiestan las realidades del reino de Dios, pero no en ningún momento se va a tomar al mundo y va a dominarlo. ¿Soy claro en lo que digo? Bueno, entonces, la cuestión es que la gente se ha olvidado de esto que dijo Jesucristo, que su reino no es de este mundo. Entonces están predicando que la iglesia tiene que
tomar el control en lo político, en lo social y en lo religioso, y terminan haciendo política, traicionando a Jesús y engañando a la gente. Amén. Si no, por lo menos miremos todos los políticos cristianos y pastores que se han dedicado a la política, a ver en qué han cambiado las costumbres políticas de sus lugares o de sus países. En nada. Amén. Termina siendo igual que los otros políticos, mentirosos con Biblia. Amén. Usando lo de Dios para manipular a la gente, para que voten por gente que ni siquiera conoce a Dios. ¿Y qué dijo Satanás a Jesús? Le dijo: te daré los reyes del mundo si postrado me adorares. Y el Señor le dijo: está escrito que al Señor tu Dios no tentará. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con lo que estoy diciendo? Que la iglesia no va a imponer el reino de Dios sobre la tierra. Una embajada representa a su país dentro del territorio de otro, pero no se toma ese territorio. Y eso es lo que la iglesia es: embajada del reino de los cielos. Pero no se va a tomar el territorio. ¿Quién se va a tomar el territorio? Cuando Cristo venga a hacer juicio. Amén. Después de la guerra del Armagedón. Entonces, el apóstol Felipe predicaba el reino de Dios. Amén. Él estaba en Samaria y predicaba el reino de Dios. Y el reino de Dios, como ya lo dije, tenemos que identificarlo desde la Biblia. En Mateo 3, del 1 al 3, dice: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Ahí estaba hablando el Señor Jesucristo. O sea, un creyente verdadero, un predicador de Dios, una persona que recibió un ministerio de parte del Espíritu Santo, tiene que predicar el reino de Dios. O sea, la iglesia con las características del reino de Dios. Amén. Y para predicar las características del reino de Dios, tiene que mirar a partir de la Biblia cómo es el reino de Dios. Jesús dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Por eso mismo Felipe andaba haciendo, predicando el evangelio del reino de Dios, pero el reino de Dios, el Espíritu Santo de Dios, andaba haciendo milagros y respaldando a Felipe para que la gente viniera no a una nueva religión, sino viniera a Cristo y fuera salva. Amén. En Mateo capítulo 6, el verso 10 dice, y también en Lucas 11:2 dice: cuando el Señor Jesucristo le enseñaba a orar a los discípulos en el Padre Nuestro, les dice: venga tu reino. Amén. Y no se haga, y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. O sea, el reino de Dios es un grupo de personas, o el que está en el reino de Dios es la persona que entiende que sobre todo tiene que hacerse la voluntad de Dios, como en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino, no dice vamos a establecer el reino. Gloria al Señor. En el Mateo 6:33 nos muestra que debe ser la prioridad. Vamos a mirar Mateo 6:36. Que debe ser la prioridad del creyente, porque es que hoy en día mucha gente busca a Dios para que le haga los mandados, perdónenme la expresión, pero no para que sea porque anhele estar en el reino de Dios. Mateo 6, verso 33 nos dice de la siguiente manera: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Dice el verso 32. El 31, vamos a ir desde el 31. No os afanéis. No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. O sea, la gente que no conocía a Dios. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Acordémonos de los testimonios. Amén. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y precisamente el Señor Jesucristo dice: no es de este mundo. Amén. Y Romanos 14:7 nos dice:
que el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino justicia, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, no sé si me estoy dando a entender, pero las cosas materiales, Dios sabe de qué tenemos necesidad y nos la va a suplir. O sea que yo tengo que buscar a Dios no porque me dé la comida, no porque me dé la vivienda, no porque me dé un esposo o una esposa o un carro, no porque me dé las cosas materiales. Él sabe de qué tengo necesidad. Claro, puedo pedirle, pero no debe ser mi prioridad. Mi prioridad debe ser buscar su reino, la justicia de Dios. ¿Y cómo se manifiesta la justicia de Dios? Que en la sangre de Cristo me limpia de todo pecado y me hace digno de ser hecho hijo de Dios. La paz, el gozo, que son fruto del Espíritu en el verdadero creyente. Entonces, esa debe ser la prioridad de la persona, de la iglesia. Buscar el reino de Dios, justicia, gozo y paz en el Espíritu. No buscar a Dios por las cosas materiales, como el Evangelio de la Prosperidad hoy enfatiza. Amén. Pero para entrar al reino de los cielos, que predicaba Felipe, aquí en el capítulo 8 de los Hechos, hay unas condiciones que el Señor Jesús se las dio a Nicodemo. Amén. Y le decía en Juan capítulo 3, vamos a leer del verso Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 3, el verso 3 dice así: respondió Jesús y le... Bueno, vamos a contextualizar un poquito mejor. Vamos a leer desde el verso 1. Dice, había un hombre de los fariseos, o sea, era un hombre que sabía la ley, el Pentateuco, todo eso, que había estudiado, formación religiosa dentro del pueblo de Israel. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. No era cualquier aparecido, era un sabiondo, por decirlo de alguna manera. Este vino de noche a Jesús, porque él no quería que lo criticaran. ¿Cómo van a ver a este fariseo que es tan el maestro de la ley y hablando con ese hijo del carpintero? Vino de noche a Jesús y le dijo, Rabí, significa maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Amén. Los fariseos sabían que era venido de Dios, no ignoraban eso, por lo que veían el respaldo de Dios. Igual, Felipe estaba predicando el reino de Dios y Dios hacía esos milagros. Amén. Nadie puede hacer cosas del reino de Dios si Dios no está con él. Amén. Dice el verso 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, para ver el reino de Dios, para verlo, hay que nacer de nuevo. ¿Y por qué? Porque la carne, el ser humano, perdió la capacidad de lo espiritual cuando desobedeció. Amén. El resultado de la desobediencia humana es que no entiende las cosas espirituales. Entonces, para ver el reino de Dios, que no es material, sino es justicia, gozo y paz, espíritu, hay que nacer de nuevo. Amén. La gente se convierte a una iglesia, se convierte a religiones, pero no nacen de nuevo. ¿Qué le pasaba a Simón el mago? No se había arrepentido. Y más adelante lo vamos a ver por qué lo digo. Amén. Entonces, le dice Nicodemo, mire, una persona intelectual, pero razonando desde aquí, le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Verso 5, Juan capítulo 3, versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Lo que ha nacido en la carne es, por eso solo intelectualidad que no lleva al conocimiento de lo espiritual. Lo que ha nacido del espíritu es. Amén. O sea, la iglesia cristiana
como Jesucristo la describe, es el grupo de personas que han nacido de nuevo, porque se arrepintieron de sus pecados, se convirtieron o nos convertimos a Cristo, lo aceptamos como Señor y Salvador, y entonces el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, no para que nos jactemos que somos perfectos, no, seguiremos siendo pecadores perdonados. Amén. Pero igual pecadores. Que nos esforcemos por no practicar el pecado porque amamos al Señor es otra cosa. Amén. Pero igual seguimos siendo humanos, pecadores, pero perdonados por la gracia de Cristo. Entonces el Espíritu Santo viene a morar en nosotros para hacernos producir el fruto. Amén. ¿Y cuál es el fruto? Siempre lo he hecho. Gálatas 5:22. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra esas cosas no hay ley. Eso es lo que hace a una persona verdadero cristiano, espiritual, que ha entrado en el reino de los cielos. Amén. Que puede estar formando parte de esa embajada que se llama iglesia del reino de los cielos y ser nueva criatura en Cristo. Amén. ¿Y por qué decía que se necesita esto? Porque el mago no había creído, perdón, no se había arrepentido. Amén. Y entonces no podía ver el reino de los cielos. Por eso cuando él vio que el apóstol, que Felipe anunciaba el reino de los cielos y había un poder que se manifestaba, amén, él quiso de ese poder. Dice que la prédica del apóstol de Felipe era tan contundente que la gente creía. Amén. ¿Qué cosas anunciaba Felipe? Ya dije, el reino de los cielos, ¿cierto? Pero también la segunda cosa que él anunciaba era a Jesucristo. Porque él es la puerta, como me dice Juan capítulo 10, versículo 9. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo el Señor Jesucristo. Yo soy la puerta. Amén. Pero también dijo que él era el camino, Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, nadie puede entrar al reino de Dios si no es a través de Jesucristo. Por eso el bautismo es en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Pero en el libro de Mateo nos dice, o en la Gran Comisión nos dice que bautizándolos, hacer discípulos bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, claro, porque es un compromiso voluntario de la persona con la totalidad de Dios. Todo lo que él ha revelado, se ha revelado como Padre, él se ha revelado como Hijo y se ha revelado, mostrado, dado a conocer como Espíritu Santo. Entonces, el creyente que se ha arrepentido y ha aceptado a Cristo como su Señor, se bautiza en el nombre de Jesús para perdón de pecados, pero también adquiere un compromiso voluntario con la totalidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es el verdadero bautismo. Por eso los cristianos verdaderos no bautizamos niños, sino personas que están en la capacidad de tomar esa decisión. Amén. Entonces, estamos viendo que en el verso 13 del capítulo 8 de Hechos, nos dice de la siguiente manera. Sí, de Hechos. Amén. Dice, también creyó Simón el mago. Amén. Porque la gente venía siendo engañada por Simón. Dice el verso 12, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Amén. Se bautizaban en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Hasta ahí iba la cosa. También creyó Felipe. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Perdón. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. ¿Quién? El mago. Hay gente que se descresta, perdónenme por las cosas de Dios, pero no ha entendido. Y creen. Pero si no ha habido arrepentimiento, no sirve de nada. Ya más adelante vamos a ver por qué. Porque es el caso de mucha gente. Por eso muchas iglesias se llenan de gente. Porque hay milagros, hay manifestaciones sobrenaturales y la gente, y no les importa si ese es el poder de Dios o el poder de la magia, no le importa. Pero el que llega al reino de Dios se va a dar cuenta que es lo importante, amén.
cuando una iglesia predica el reino de Dios para la gloria de Dios. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. O sea, digamos a los principales, por decirlo de alguna manera. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. O sea, los que creyeron por el evangelio que anunciaba Felipe del reino de Dios y en el nombre de Jesús, solo en agua. Amén. Pero cuando viene Pedro y Juan, oraron por la gente, les imponían las manos y la gente recibía el Espíritu Santo. Amén. O sea, eran confirmados desde Dios que esa gente estaba creyendo al Señor. Amén. Eran sellados con las arras del reino de los cielos, que es el Espíritu Santo. Pero dice aquí el verso 17, entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Verso 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Uy, hermanito, ¿cuánto vale eso? Yo quiero de eso. Ahí se da cuenta una persona que tiene discernimiento que ese Simón no había entendido, o sea, no se había arrepentido, no podía ver el reino de los cielos. Se había bautizado, había creído. La Biblia me dice, los demonios creen y tiemblan, pero no se arrepienten ni obedecen. Amén. Cuando vio Simón que por imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Él quería tener eso para llenarse de plata. Como los líderes de muchas iglesias, mega iglesias, predican un evangelio para llenarse de plata, pero no predican el reino de Dios para salvación de la gente. Y están llenas esas iglesias, pero ¿cuántos de esos son salvos? Si la Biblia me dice, estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que la hallan. Entonces, la cuestión no es estar en una iglesia donde brinquen y hagan llover fuego del cielo y caer escarcha de oro y temblar y hasta salir a comer pasto como hace un predicador allá en el África. No, la cosa es estar en una iglesia donde haya una doctrina, la sana doctrina que me lleva al reino de Dios a través de mi Señor y Salvador Jesucristo, del Señor de señores. Amén. Entonces, el mago quería el poder para él de seguir lucrando con la gente, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, mire, Pedro tenía el Espíritu Santo, tanto que la sombra de él pasaba y si tocaba algún enfermo era sanado. Tanta unción había Dios puesto en este varón. Después de que era un pescador, sin ninguna formación intelectual que descrestara a nadie, pero le había creído a Dios. Después de que en su vida personal lo negó al Señor, pero era necesario para que aprendiera a ver que Dios conoce todas las cosas. Pero ahora que recibió el Espíritu Santo, estaba tan lleno de unción que no solamente se producían milagros y no solamente imponía sus manos y llenaba el Espíritu Santo a las personas, sino que tenía discernimiento espiritual de verdad. Y entonces Pedro le dijo, verso 20, Hechos capítulo 8, versículo 20, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Hermanos, esas iglesias que están predicando un evangelio donde dicen, de acuerdo a su ofrenda, así será su bendición, están en el espíritu y en la actitud del mago. No han entendido, no les ha amanecido que están sirviéndoles al diablo. Por eso le dice Pedro a Simón, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado
el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisiones de maldad veo que estás. Él no se había arrepentido, se había bautizado y había creído, pero no se había arrepentido. Seguía en prisiones de oscuridad, seguía atado por el mal. Entonces, cuando le hablaron con autoridad espiritual de cómo era su condición espiritual, dice el verso 24, respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban el evangelio. Yo dije que son las características de la iglesia. La iglesia de Cristo va a sufrir persecución, no va a ser lo más aplaudido del mundo, porque la iglesia no es del mundo. Amén. Cuando una iglesia o músico gana distinciones o sus libros se convierten en bestseller, no es la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo, el mundo es enemigo de ella y la va a perseguir. Muchas iglesias pequeñitas son más iglesia de Cristo que muchas de esas grandotas. Amén. Siempre y cuando prediquemos el reino de los cielos y a Jesucristo como Señor. Amén. Él es el camino y la verdad y la vida para la gloria del Señor. Entonces, tenemos que entender que la iglesia es una embajada del reino de los cielos, y allí se deben agrupar las personas que estamos siendo moldeadas por Dios como piedras vivas. Por eso es necesario que cada persona que se arrepintió y se bautizó en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibe al Espíritu Santo, que no necesariamente tiene que haber una manifestación sobrenatural de que convulsione y no, simplemente que sienta la paz y el gozo de Dios en su corazón. Entonces somos transformados o recibimos esa realidad de ser hechos hijos de Dios, dice Juan 1, capítulo 1, versículo 12. Y a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, al recibir a Jesucristo y ser hecho hijo de Dios, pertenecemos a ese grupo de creyentes que nos llamamos desde Dios hacia acá iglesia o cuerpo de Cristo. Entonces tenemos que comenzar a crecer espiritualmente. O sea, un creyente que lleva 20 años en una iglesia y todas las veces está esperando que le den una profecía o que ocurra algo para darle gloria a Dios, no está creciendo. Necesitamos crecer. ¿Y cómo crecemos? ¿Para grandeza nuestra? No. Crecemos cuando mi ego es doblegado para que yo haga lo que a Dios le agrada. Y esa es la primera batalla. Porque mi ego, mi carne no va a querer, pero el Espíritu Santo me va a capacitar para dominar mi carne. Y entonces, ser cristiano, más allá de cargar la Biblia o de ir a una congregación y cantar, eso es necesario, cargar la Biblia, leer la Biblia. Es necesario congregarme y cantar y alabar a Dios. Pero más necesario es que en mi cotidiano vivir se manifieste el reino de Dios. ¿Y cómo es eso? ¿Con milagros y señales? No, sencillamente eso vendrá por añadidura. ¿Amén? Las señales y milagros. Sencillamente comienza cuando en mi corazón y en mi mente tengo la firme decisión, la firme aspiración de anhelar subyugar mi ego, mi carácter, mis reacciones a Cristo. Y que el Espíritu Santo se vea en mis acciones, o sea, que muestre en mis acciones el amor de Dios, que me lleva incluso a ser capaz de perdonar a mis enemigos. Claro, no va a ser fácil. Cuando usted lo intente, se va a dar cuenta que no es fácil, pero no imposible, porque si el Espíritu Santo, que es Dios, está en la persona, está en mí, dice que para Dios no hay nada imposible. Solo que tengo que seguir intentándolo.
y tal vez no llegue a producirlo totalmente, pero porque el apóstol Pablo dice como la aspiración a una nueva conciencia, a una manera de pensar de esa forma, donde lo importante sea lo del espíritu. Entonces voy a producir el fruto de amor, voy a producir paz, gozo, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Amén. Eso quiere decir que estaré siendo una persona espiritual. La gente cree que alguien es espiritual porque tiene un don. Amén. Pero realmente eso no lo hace espiritual. Amén. ¿Qué nos hace espirituales? Producir el fruto del espíritu. Los demás, los dones y eso vendrán por añadidura, pero esos nos demandan una responsabilidad de usarlos conforme al reino de Dios y para que la gente se acerque a Dios, no para crear grandes organizaciones. Entonces, la iglesia del Señor, primero que todo, no va a ser famosa, no va a ser aplaudida por los líderes del mundo. Segundo, va a predicar siempre el reino de Dios y sobre todo va a predicar a Jesucristo, que es la puerta, que es el camino, la verdad y la vida y que es el único y suficiente Salvador. Amén. Dice, se me perdió un texto que dice, el creer en Cristo, o sea, cada quien que es parte de esa iglesia de Cristo, produzca una vivencia diferente, una forma de vivir diferente, que la gente vea que no es solo palabras. Amén. O dicho en otros términos, como ya lo mencioné, que produzcamos el fruto del Espíritu para ser verdaderamente iglesia de Dios. Amén. Aquí, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Dice, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Bueno, leámoslo desde el 3, perdón, para que quede más claro. Segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 6. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, o sea, mediante el conocimiento de Cristo, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. O sea, la gente, nosotros debemos buscar a Dios, no porque nos llamen evangélicos o cristianos o por pertenecer a una religión, sino porque la naturaleza divina, la imagen y semejanza que perdió el hombre con la desobediencia, sea restablecida en nosotros. O sea, lo que dice Juan 1:12. La potestad de ser hechos hijos de Dios. Damos su naturaleza divina. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Amén. A la virtud, conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Sabiduría del cielo. Conocimiento de Dios. La Biblia revelada o entendida desde la luz del Espíritu Santo. Al conocimiento, dominio propio. Amén. Transformación del carácter. Al dominio propio, paciencia. Amén. Pacificadores, pacientes, que sabemos esperar. A la paciencia, piedad, que es la piedad, amor a Dios. A la piedad, afecto natural, donde uno de verdad no sea insensible con los que lo rodean. Y al afecto fraternal, amor, o sea, la misma presencia de Dios transmitida en nuestras acciones al prójimo. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, el verdadero creyente que forma parte de la iglesia de Cristo es diferente. Y se necesita que seamos nuevas criaturas en Cristo Jesús
para gloria de su nombre y ser piedras vivas de ese edificio espiritual no hecho de manos de hombre, ese templo, esa iglesia que Cristo le dijo al apóstol Pablo, edificaré mi iglesia. ¿Quién edifica la iglesia? Cristo. Y los que hemos recibido un llamado a servirle, tenemos que estar en esa misma dirección. Amén. Sumisos a él, porque si Jesucristo no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. El verdadero siervo del Señor se humilla para servir y presentar la verdad de Dios para que todos crezcamos como hijos de Dios, como nuevas criaturas, siendo transformados por la renovación de nuestro entendimiento para comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta, como nos dice la Biblia. O sea, el ser iglesia de Dios, el ser iglesia de Cristo, va más allá de pertenecer a un grupo. Es lograr entender la verdad de Dios y vivirla para testimonio a los que nos rodean. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde y que podamos estar en esa dirección como verdaderos seguidores